Bueno, yo soy Pedro Matilla, soy socio y responsable del Departamento de Inversión de Asesoramiento de Patrimonios en Didendum. Didendum somos una EAF, somos de Vigo. Voy a ir un poquito rápido. Bueno, en primer lugar, también que no os he comentado, aparte de Arranquia, gracias a todos por estar aquí, porque la verdad que es un placer para nosotros, que somos firmas relativamente pequeñitas y de asesoramiento financiero independiente, pues tener un quórum de 100 personas, ¿no? que quieran un poco, por lo menos estar interesados en salir un poco del tema bancario tradicional y todo esto. De hecho, veo alguna cara conocida, o sea que siempre está bien veros. Nada, he querido inicialmente presentaros un poco lo que es Didendum para que tengáis una idea de lo que hacemos, y luego vamos a ir en concreto a la parte que sé que a todos os interesa más y que es la parte que llevo yo más en concreto, que es el tema de asesoramiento financiero y asesoramiento de patrimonios, ¿no? Simplemente deciros que las EAF somos entidades que estamos reguladas por CNMV. Y en este caso, nosotros, Didendum, eso nos representa que estamos auditadas. En nuestro caso concreto, estamos auditados por Deloitte. Tenemos también servicio de prevención de blanqueo de capitales por parte del SEPLAC. Y desde este año, CNMV decidió que, aunque nosotros no tenemos depositaría de los clientes, tenemos que inscribirnos al FOGAIN. Entonces, bueno, pues debían estar cortos de efectivo y entonces nos quieren coger 800 euros más al año a cada una de las EAFs, que al final somos unas cuantas y suman un pico, ¿no? Nosotros constituimos la empresa en junio del 2012. Yo estaba anteriormente en otra entidad financiera que luego os comentaré un poquito más adelante, y me uní al proyecto para abrirlo junto con otros socios en el año 2012 en Vigo, ¿vale? Nosotros tenemos cuatro líneas de negocio. Hacemos asesoramiento financiero, como bien os he dicho, luego hacemos asesoramiento de empresas. Dentro de ese asesoramiento de empresas hacemos operaciones de M&A, y luego también somos asesores registrados de BME. Asesores registrados, por si igual no sois tan familiares con el concepto, es una figura que hay dentro de BME que permite a las empresas, digamos, nosotros acompañamos a empresas que puedan hacer salidas a bolsa, como puede ser a BME Growth o a Scale Up, y sobre todo en lo que tenemos bastante más expertise es el tema de asesoramiento para la renta fija, el MARF. No sé si lo conocéis, el mercado de asesoramiento de renta fija, por ahí me dicen que sí. Hay algunas empresas que quieren emitir bonos o quieren emitir pagarés a corto, a medio o a largo plazo y necesitan un asesor registrado para esta figura. Y para esta figura pues nosotros estamos acompañando. De hecho, nosotros hicimos la primera emisión que se hizo en el MARF, fue en diciembre del año 2013 y fue asesorada por nosotros. Fue una compañía gallega que fue Copasa, con la que hicimos una emisión de un bono de 50 millones. Actualmente trabajamos con 6 clientes dentro del MARF, del marco de pagarés y de renta fija, más o menos en unos 200 millones de euros, más o menos, por poneros un volumen en lo que tenemos. Igual no todo está desembolsado, pero, por ejemplo, una compañía puede abrir un programa de pagarés de 20, de 30, de 50 millones de euros y luego va emitiendo contra ese programa, ¿no? Como os decía, también hacemos asesoramiento en private equity. Esto lo voy a pasar un poquito por encima porque tampoco quiero entrar en detenimiento, pero hemos hecho operaciones con compañías como, por ejemplo, Okra, que es una compañía que hizo una serie A en Australia con temas solares. Tenemos una de nuestras socias que está domiciliada en Londres y, sobre todo, a través de ellas, a través de la que canalizamos casi todas las operaciones, SMV, que es una compañía de pequeños tuk-tuks en la India, Soulshare y Biodesol, que son dos compañías que trabajan en México con temas de biocombustibles. Diferentes operaciones. Luego también hacemos, aunque todo está enclavado dentro del asesoramiento de empresas, lo he querido separar un poquito porque lo que hacemos dentro del asesoramiento de empresas, una de las principales labores, o dos, es la dirección financiera externa para empresas. Como sabéis, sí, hay muchas empresas medianas y grandes que pueden tener a un director financiero dentro de la empresa, pero hay pequeñas pymes o compañías que van creciendo un poquito más o autónomos con una estructura bastante grande que no se pueden permitir pagarle 50.000, 30.000, 60.000 euros a un director financiero, y entonces lo que hacen es, como hacemos nosotros cuando contratamos un software, no nos desarrollamos el software, contratamos un SaaS, un software as a service, pues lo mismo como un director financiero. Pueden contratar a Didendum, nosotros le podemos hacer toda la gestión de la tesorería, le podemos hacer toda la gestión de los costes. Estamos trabajando, por ejemplo, con una empresa de Madrid que trabaja con tema mucho de recursos humanos y control de costes de los empleados, etc., etc., pues todo eso lo tenemos externalizado nosotros, ¿vale? También reestructuraciones de deuda. Nosotros hemos estado en 3 concursos de acreedores que ha salido bien, es decir, no salió, la empresa no fue a mal y al final se hizo un plan de reestructuración de deuda y la empresa fue adelante, y a día de hoy siguen funcionando y está muy bien, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de asesoramiento también lo ofrecemos. Y luego valoraciones de empresas para protocolos familiares, temas de herencias, que necesitan que un independiente haga
una valoración de esa compañía, como si fuera un informe pericial para algún tema de adjuntar en herencias y cosas de ese tipo, pues también lo hacemos, ¿vale? Y ahora vamos a pasar a la parte más importante, que es la central, que es el tema del asesoramiento patrimonial. Nosotros desde el año 2012 que nos fundamos, nosotros hemos sido como lo que es más conocido como un family office, que ya han comentado algunos de los compañeros anteriormente y comentarán seguramente después, como un family office y un multifamily office. Nosotros no somos una EAF al uso de que suelen asesorar, digamos, unos patrimonios muy grandes o a mucho cliente generalista. Nosotros inicialmente, cuando empezamos en el año 2012-2013, pues trabajábamos aproximadamente con unos 5 clientes, que para que os hagáis una idea, pues a día de hoy serán unos 10 aproximadamente, no en cuanto a, digamos, dentro del bloque de Family Office como tal. Luego lo que hicimos ya hace unos cuantos años fue desarrollar a través de unos vehículos asesorados, porque había mucho cliente que se acercaba a nosotros, que decía, bueno, a mí me cuadra todo lo que nos decís, pero claro, el patrimonio asesorado que necesitaríamos para poder hacer una cartera muy diversificada y muy importante, pues no me cuadra. Entonces, pues para patrimonios más pequeños lo que hicimos fue crear 2 vehículos asesorados, uno de renta fija mixta y otro global, y un fondo de pensiones, pues para poder llegar a cubrir toda la demanda que ese tipo de clientes nos pedían, ¿no? Entonces, lo hacemos eso. Como os decía, a través de estas carteras asesoradas, importante, nosotros lo que he dicho al principio, no depositamos ni tenemos cuentas de cliente. Un cliente, cuando se hace cliente de Didendum, no nos transmite a nosotros el dinero. El cliente mantiene el dinero en su entidad financiera y con nosotros lo único que firma es un contrato de asesoramiento independiente, donde nosotros le cobramos una cantidad de dinero por asesorarle ese patrimonio y en caso de que haya alguna devolución, de alguna retrocesión, porque tengamos convenio con esa entidad financiera, nosotros se la devolvemos íntegra al cliente. Antiguamente se podían machear un poco las comisiones, pero bueno, hace unos años la comisión estableció que era mejor transmitirlas directamente al cliente y hacer el cobro explícito para no machear. Los fondos de inversión, como os decía, los tenemos depositados en Renta 4, son el Atlántida Renta Fija Mixta y el Atlántida Global. Y luego tenemos un fondo de pensiones que está depositado en Caser, que es el Ahorro Pensión 90, y es un asesoramiento similar a la filosofía del fondo de renta fija mixta, pero desde un perfil de fondo de pensiones. Es decir, podemos tener un poquito más de duración, normalmente tiene un perfil un poquito más, por un lado conservador, pero también con un horizonte temporal un poquito más largo, porque al final no deja de ser un fondo de pensiones. Entonces, bueno, pues voy a ir un poco dentro de este asesoramiento patrimonial, quién lo hace, cómo lo hace, qué hacemos, cómo lo hacemos y un poco con ejemplos y resultados, que es la forma que me parecía más plausible para poder explicároslo de una forma fácil y de una forma rápida y que entendierais por lo menos nuestra filosofía y lo que hacemos, ¿vale? Pues quién, sobre todo, soy yo la persona que lleva el departamento de asesoramiento financiero junto con algún compañero que tengo en el departamento, pero bueno, más o menos yo lo que os quería explicar o quería transmitir a través de esta diapositiva es que al final yo empecé pues, en el año 2006 haciendo más un tema de hipotecario. Después empecé a trabajar en Banesto en el área de asesoramiento de empresas, porque bueno, yo sí que sabía que quería trabajar en el sector financiero y pensaba que esto era entrar en un banco y bueno, luego ya te irías moviendo hacia el departamento de tesorería, ¿no? Con eso ya al tiempo te das cuenta de que eso no es así y que la diferencia entre un departamento y una sala de tesorería es bastante grande, ¿no? Entonces, bueno, estudié también aquí en el IEB, en Madrid, en el máster de Bolsa y Mercados Financieros, entré en Banif, ahí empecé a llevar productos estructurados de renta variable y luego pasé a Mediobanca, a la oficina de Londres, para llevar derivados de renta variable de la parte de Money. Como veis, yo no he llevado nunca a departamento comercial, no soy un banquero privado al uso, no he tenido una cartera, porque yo realmente lo que he sido siempre he sido gestor. Es decir, he gestionado productos, yo en Banif lo que hacía era productos de volatilidad para cliente que luego se distribuían dentro de la entidad. Yo en Mediobanca lo que hacía era operaciones de money de cliente normalmente español o alemán, porque llevaba España y Alemania, a través de derivados de renta variable, ¿no? Entonces, hace 13 años, pues en el año 2012, me uní a Didendum como socios y actualmente tenemos un equipo de 6 personas, ¿vale? Lo que pasa es que no solamente utilizamos esto, sino que nos apalancamos también en el conocimiento en otras relaciones que hemos podido tener con gente, ¿no? Yo, el responsable de la mesa de renta fija de AIG, por ejemplo, pues es un ex compañero que tuve en el departamento de Banif. Con Renta 4 Banco también hablamos con la gestora, con Beca, no está aquí el logo, pero con gente de Link Securities, por ejemplo, trabajamos mucho el tema de renta fija. Es decir,
temas de volatilidad con la gente de Spread Greg o Bolsa General. Tratamos de apalancar nuestro conocimiento en otra gente en la que podéis ver, porque siempre puedes contrastar ideas con gente que tenga ideas diferentes tuyas, que al final puedes estar de acuerdo o no, pero por lo menos te hacen plantearte si las tuyas son las correctas o estás tomando las decisiones correctas, o puedes variar, ¿no?, en esa toma de decisiones. ¿Nosotros qué hacemos realmente? Yo digo que no hacemos ni un análisis macro, ni hacemos análisis cuantitativo, ni hacemos técnico, ni hacemos solamente value, ni hacemos price action, ¿no? Yo me gusta decir, o igual soy un poco pretencioso, pero me gusta decir que lo que hacemos es que mezclamos un poco todo. Nosotros sí que hacemos un análisis macro, es decir, nos gusta hacer un análisis macro en cuanto a cómo vemos el mundo, cómo vemos cada una de las zonas geográficas, cómo vemos cada uno de los activos. Después de eso sí que hacemos una valoración de cada uno de ellos. Se le puede llamar análisis value o se le puede llamar lo que sea. Luego, sí que es cierto que tenemos un modelo también cuantitativo. Si hay algún quant en la sala, que tampoco me destroce, porque luego lo que hacemos nosotros tampoco es un modelo cuantitativo, pero bueno, sí que nosotros tenemos experiencia de más de 20 años trabajando con una serie de indicadores, con una serie de modelos, con una serie de osciladores que al menos nos ayudan a optimizar. Optimizamos puntos de entrada y de salida. No quiere decir que estamos trabajando únicamente con técnico, no quiere decir que estamos todo el día haciendo trading, no es eso. Pero si en algún momento algún indicador nos puede ayudar a identificar un mejor punto de entrada o un mejor punto de salida, pues nosotros lo utilizamos. Es lo que hacemos, básicamente. Pues eso. Y ahora, ¿cómo lo hacemos? A través de un asesoramiento muy activo, como os decía, con esa visión macro. Trabajamos con un... Esto es simplemente un ejemplo que os he querido traer muy breve, de más o menos por cada una de los activos con los que corremos estos modelos cuantitativos. Bueno, esto es cada una de las reglas, ¿no? Lo tenemos que tener en el modelo muy cuantificado, que eso, como ha dicho antes Guillermo, si queréis luego poneros en detalle, como os lo mandarán, podéis ver cada uno de los osciladores que utilizamos, y con cada uno de estos osciladores que utilizamos nos va dando una serie de puntos que nos ayudan a identificar pues, si una entrada que tenemos en un activo es óptima, no es óptima, si está en un punto en el que quizás una salida parcial podría ser óptimo, y es lo que utilizamos. Una vez que hacemos todo esto, os voy a poner unos ejemplos de activos con los que hemos trabajado en el fondo y cómo esas cosas o todo esto que he dicho hasta ahora nos ayuda, ¿vale? Nosotros, digamos que hacemos el asesoramiento, lo dividimos como en 4 grandes bloques. Renta fija, renta variable, la divisa, que para nosotros es muy importante porque la utilizamos como un activo más, y luego los derivados, que como ha dicho Guillermo, nosotros los utilizamos de forma pues, muy activa. Dentro de la renta fija lo que hacemos es una filosofía value, es decir, hacemos un análisis de crédito muy pormenorizado de cada una de las compañías que consideramos que tiene interés en comprarse. Esto que os he puesto es la mejor posición que tuvimos en el fondo en el año 2024. ¿Vale? Fue Audax Renovables, que es una compañía que me imagino que todos conoceréis, comercializadora eléctrica, ¿no? entre otras cosas, con paneles solares, y nosotros pues identificamos que el mercado quizás se había pasado de frenada después del año 2022, y es cierto que la compañía tenía una serie de condicionantes económicos con la deuda financiera, pero bueno, nosotros en un precio medio de 70, más o menos con la rentabilidad que considerábamos que nos podría dar, pues obtuvimos una rentabilidad a cierre del año 2024, estaba el precio en 92, pues una rentabilidad del 36%, es lo que ofreció esta posición en el fondo a los clientes. Ahora mismo Audax creo que está en un precio en torno a 94,5, 95, o sea, todavía ha generado rentabilidad. Oye, Pedro, si optimizáis y te ha dado esa rentabilidad, ¿por qué no la vendéis? Bueno, pues porque ahora mismo tiene una TIR del 7,5% aproximado, y de aquí al año 2028, para ese tipo de riesgo, consideramos que es una de las mejores rentabilidades que podemos ver en el mercado. ¿Os acordáis del Silicon Valley Bank? ¿No? Ya ahora lo que pasa es que todo el mundo se acuerda de los aranceles y nadie se acuerda de pues, Silicon Valley Bank. Fue un terremoto enorme de un banco americano y eso se trasladó a Europa y el Credit Suisse se fue a la mierda y entonces lo compró el UBS y entonces todos los AT1s no valían nada y todos los bancos españoles ya se iban a ir con todos los AT1s a tal. Pues no, en ese momento nosotros pues, sí que tenemos un poco de expertise porque hemos realizado bastantes titulizaciones y hemos estado dentro de algunas emisiones y al final nos leemos los folletos, trabajamos en el día a día y vimos que eso, en los de Santander en este caso, que es uno de los ejemplos que os he puesto, o en un AT1 que compramos de BBVA, que ya nos colearon también, o en uno de Caixa, que nos colearon también el día 17 de enero, no tenía ningún sentido. Entonces esto se fue en octubre del año 2023 a 83, nosotros en 83 compramos, nos pagó un cupón de un 5 por el camino y en en mayo del 24 nos lo ejecutaron la compra, la call, a 100. Es decir, desde octubre
a mayo hemos obtenido un 26,5% de rentabilidad, o sea, un 53% de TIR en renta fija, que con la renta fija siempre se dice que no se gana dinero, ¿no? Bueno, pues depende de lo que se compre. Si compras renta fija cuando los tipos de interés estaban negativos y iban a subir como en el año 2022, pues seguramente no. Si compras renta fija en oportunidades como esta, ganas dinero. Una de las operaciones que consideramos también que puede ser muy interesante para este 2025, a principios de enero, cierre del 2024, compramos Elo, es Auchan, que es Alcampo, de los supermercados, hizo una distribución de las divisiones de supermercados, rates y otra serie de divisiones, y entonces, bueno, pues el mercado, por una serie de condicionantes que tampoco os voy a explicar ahora, pero bueno, consideramos que era una oportunidad. En precios de 87 la compramos, a cierre de 25 estaba en 95,90, más o menos está ahora en tornos de 98. Es decir, solamente desde este momento hasta cierres de febrero del 25 llevábamos un 10% de rentabilidad. Obviamente no es TIR, a mí lo de TIR y anualizado y todo esto no me gusta, pero bueno, que sí que en ese momento, si se hubiera efectuado la venta, tenemos un 10% y en ese plazo es un 60% de TIR anualizada, ¿no? Es lo que hay. Otro ejemplo, que lo paso un poquito rápido, pero esto sí que lo he metido simplemente para que veáis que sí que hacemos posicionamiento táctico, que no todo hacemos buy and hold, ¿vale? Con todo este tema de los aranceles y con el tema de que si Trump, que si China, que si le va a comprar la deuda americana o no, si la tienen o no, con el tema del dólar, lo que ha estado pasando es que si no seguís tanto mercados de cerca, bueno, os lo cuento un poco, el bono americano estaba hace un mes y medio, más o menos, hace 3 meses, en tornos del 4, 4,10, se fue la rentabilidad de ese bono hasta en tornos del 4,50, 4,60. Eso, si sabéis, la rentabilidad del bono cuando sube forma inversamente proporcional con el precio, es decir, si la rentabilidad sube del 4,10 al 4,5 o al 4,6, eso quiere decir que te está cayendo en precio. ¿Cuánto más o menos? Pues lo que es la duración del bono que estés comprando por lo que está subiendo la TIR, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros en tornos de 4,5 con un precio de 59, por aquí más o menos lo compramos y el día 31 de marzo lo vendimos a 65. Esta mañana lo hemos vuelto a comprar a 60,50. La TIR, es decir, la TIR cayó del 3,5 al 3,88 el viernes, en el momento en que nosotros dimos la orden, la ejecutamos por TIR, no por precio, el precio el que sea. Entonces, a TIR del 4,5, precios de 59, compramos, a 64,90 vendimos y esta mañana a 60,50 lo hemos vuelto a comprar. Es decir, que hay posiciones que consideramos que pues, por un movimiento como el que está ocurriendo actualmente, el tema de los aranceles, hace que la volatilidad pueda jugar a tu favor. Y esa volatilidad en precio, pues si hubiera mantenido el bono en cartera, pues estaríamos con el bono en cartera, pero hemos considerado que era más interesante pues, comprar a 59, vender a 65 y volver a comprar a 60. ¿Vale? Es un poco lo que vamos haciendo. Esto es, simplemente os lo quería ejemplificar con el tema del modelo que cuantificaba antes. Esta serie de órdenes, más o menos, lo que nos facilitan, esto sería trasladado al gráfico. Es decir, la línea verde o la línea roja serían lo que nosotros hacemos con los fondos y las líneas de barras verticales lo que van haciendo es como el porcentaje de inversión que tenemos en cartera, para que os hagáis una idea. Es decir, cuando el modelo nos dice que es mejor tener un menor posicionamiento de cartera, nosotros bajamos el posicionamiento de cartera y de esa forma evitamos pues, tener estas caídas tan abruptas como puede haber en el puro Eurostoxx, que es la línea verde, y nosotros pues, nos quedaríamos como la línea roja o la línea azul del fondo en un posicionamiento mucho más bajo. ¿Vale? Eso lo vemos claramente en el fondo global, por ejemplo, que cuando en el año 2020 ocurrió todo el tema del COVID, lo he recortado porque realmente lo que quería que se reflejase es esto. Nosotros, esto realmente no llegamos a entrar en negativo en el fondo en el año, lo que pasa es que esto estaba cortado únicamente por este plazo, entonces nos cogía el año. Pero cuando hubo una caída del 15-40% más o menos de los fondos de renta variable global, nuestro fondo no llegó ni a entrar en negativo, ¿vale? Ahora, que luego voy a poner los resultados, pero no os lo adelanto, por ejemplo, ahora en el año 2025, están los resultados después. Cuando mandamos la presentación, tuvo que ser el viernes, estaba uno de los fondos en 1,20 y el otro estaba en 0,5 y ahora sí que está uno en -3 y el otro está en 0,5 positivo. O sea, para que os hagáis una idea. Cuando hay momentos como estos de caídas, nosotros es cuando realmente los fondos funcionan de una forma mejor. Bueno, esto es una de las herramientas que utilizamos para
para optimizar los skews de volatilidad. Esto nos ayuda simplemente, para traduciros lo que no quiero que quede muy técnico, a optimizar en qué puntos consideramos que es más interesante comprar y vender volatilidad, ¿vale? Es simplemente una tal. ¿Por qué digo que eso no es tan importante a nivel teórico? Porque prefiero ejemplificároslo a nivel gráfico. Es decir, ¿nosotros qué hacemos? Nosotros, estas son operaciones reales que hemos ejecutado en el fondo, unas que habíamos ejecutado en enero y febrero y otras que han sido del jueves de la semana pasada, ¿vale? Cuando nosotros entendemos que el mercado está muy alto, nosotros decidimos gastar un poco de lo que hemos obtenido como resultado positivo en el valor liquidativo en comprar lo que sería como un seguro. Es decir, nosotros hacemos lo que son las opciones put. Si las conocéis, pues bien, y si no, os lo traduzco a más cristiano. Es decir, es comprar un seguro. Un seguro que lo que te hace es que si en ese momento el mercado cae, depende de la póliza que tú hayas contratado, pues te paga X o Y. Es decir, si tienes una subida de un 10 o un 15%, pues te gastas, en nuestro caso era un 0,31 en uno de los seguros, y bueno, lo que hacemos es que no lo hacemos de forma estática, es decir, compramos ese seguro, pero si en ese momento lo hemos comprado a 95 de prima y en un momento determinado se va a 180, pues nosotros lo vendemos. Al final nos genera un 0,28 de beneficio en el valor liquidativo. Hacemos la misma operación el día 31 de enero contra el 3 de febrero. Esto fue cuando se empezaron a anunciar el tema de los aranceles. Si os acordáis, fue a finales de enero contra inicio de febrero. Entonces, lo mismo, nos generó un 0,32. Y ahora, esta misma semana, el jueves, pues lo que hicimos fue comprar unas puts de cobertura. Bueno, esto sí que era más cerca del strike, que era en 5.500. Nos gastamos 0,20 y 0,18 del valor liquidativo. Nosotros inicialmente ya asumimos que eso va a ser una pérdida, pero porque nos va a cubrir en caso de caídas, y lo que hicimos fue vender las puts luego más abajo en 0,33, 0,36. Al final es 0,28, 0,32, 0,31, que es ir metiéndole un poco de pluses de rentabilidad al valor liquidativo, además de la cartera que tengamos comprada, ¿vale? Que en un momento determinado, como bien decía antes Antonio, si llega un momento en el que cae mucho la renta variable, pues la cartera va a sufrir, pero bueno, nosotros lo que hacemos es gastarnos un poco de dinero en algunas coberturas para que intentemos que la cartera no sufra tanto, ¿vale? Lo mismo con la divisa, como os decía antes, lo utilizamos como un activo más, es decir, entonces nosotros consideraremos que en momentos como 1,02, 1,04, cuando estuvo a principios y hasta febrero o marzo, es interesante cubrirla, y luego habrá momentos en los que consideraremos, como ahora, en tornos de 10, 11, pues que igual no es tan interesante cubrirla. Entonces podemos dejar parte de la cartera cubierta o no. Hasta la fecha de febrero nos habían realizado un 0,28, ahora mismo es un 0,48, pues es un 0,48 extra que le metemos de valor liquidativo gracias a la divisa, ¿no? Al fondo. Vale, voy en concreto a los resultados. Lo podéis ver con detenimiento. Este es el fondo de renta fija mixta. Aunque por folleto tenemos libertad o podemos llegar hasta un 30% de renta variable, nosotros la inversión promedio normalmente suele estar entre un 8 y un 15%. Sí es verdad que ahora mismo, en momentos que consideramos que puede haber oportunidades, sí que o a través de derivados o de forma directa podemos subir esa inversión hasta en tornos de un 20 o un 25%, ¿vale? Ahora mismo, bueno, la semana pasada justo nos informaron, ya que el fondo está depositado en Renta 4 Banco. Si algunos sois clientes de Renta 4 Banco, si entráis dentro de la plataforma de Fondo Top y entráis por métricas, nosotros ahora mismo nuestro fondo de toda la gestora de Renta 4 está como ratio de Sharpe a un año más elevado, ¿vale? De todos. Creo que luego más adelante lo tengo para los dos. Voy para adelante, luego voy para atrás, pero bueno, dentro de la plataforma de Fondo Top, porque teníamos un 8% de rentabilidad en un año con una volatilidad de 2,15 en el renta fija mixta, es decir, un ratio de Sharpe de un 4 y en el Atlantia Global un 6% con una volatilidad de un 4,11, es decir, un 4,81 y un 2,60 de ratio de Sharpe, que como sabéis pues es un ratio que mide un poco todo y es bastante interesante. Las rentabilidades del renta fija mixta fueron de un 8,64 en el 23, aquí lo tenéis mensualizado, y un 6,95 en el 24. Una de las cosas que estábamos más contentos era que desde el año octubre del 2023 habíamos tenido 16 meses, como veis, todo el 2024, y hasta el mes de marzo del 25 habíamos tenido todos los meses resultados positivos. De hecho, aquí veis una pantallazo de Citywire, que la línea azul es la nuestra, como todos los meses se completa como una curva completamente ascendente, ¿vale? Tenemos, bueno, 4 estrellas Morningstar y el fondo global tiene 3 estrellas Morningstar. Este sí que tiene un folleto bastante más libre, podría invertir entre un 0 y un 100 en renta variable de una forma bastante más
más laxa, pero bueno, como veréis aquí, nosotros no solamente es que hayan obtenido buenos resultados, o más que buenos, yo digo más consistentes, sobre todo respecto a los de los mismos los comparables, es que el renta fija mixta hemos obtenido los resultados que habéis visto anteriormente, pero con un posicionamiento solamente de un 8% en renta variable, frente al 24% que tiene la categoría de media los fondos de esa categoría. Y en el fondo global, con un 24% de renta variable únicamente, cuando los fondos de esa misma categoría han tenido un 54%. Además, nosotros tenemos un 15% de liquidez, cuando esos fondos normalmente solo tienen un 1%, y nosotros en el renta fija mixta un 10%, y eso es un 5%. Nos había comentado antes, los resultados del global en el 2023 fueron un 6,14 y un 5,93 en el año 2024. Este es el que os digo que sí que está ahora negativo en un 1,5, porque aunque luego está aquí el fondo de pensiones, os voy a pasar los resultados. Esto fue la presentación que tuvimos que mandar el viernes. Entonces, el viernes estaban en un 1,20 el renta fija mixta y un 0,89 el global. Ahora sí que están en un 0,20 solamente positivo el renta fija mixta y en un 1,5 negativo el fondo global. Pero bueno, tal y como están los resultados este año, estar ahora en un menos 1,5 en un fondo que ahora sí que tiene más o menos un 60% de la cartera en renta variable, pues como os podréis dar cuenta, no está mal. ¿Y cómo lo hemos hecho? Pues porque teníamos también puts compradas, 5.500, deshicimos las puts, como habéis visto, pero luego teníamos venta de futuros en 5.200. Entonces, vamos cuantificando un poco lo que nos va dando las señales para tratar de optimizar, ¿no?, cuando hay momentos de entrada y de salida. Perdonad, que me he pasado. El fondo de pensiones, como os decía, sigue una filosofía similar al renta fija mixta, lo que pasa que, como tenemos un mandato de fondo de pensiones, es un poquito más extenso, podemos ir en activos de renta fija a un poquito más de duración y un poquito más de plazo. Como veis, os he puesto los resultados que llevamos desde 5 años, 3 años, 1 año. Siempre estamos, bueno, casi siempre estamos por encima de la categoría, bastante bien. Y este año estábamos en un 2,06 el viernes cuando mandé la presentación, hoy estamos en un 0,80 positivo. Entonces, bueno, pues es lo mismo. Tenemos un peso bastante importante de renta fija, donde además hemos hecho un poco de market timing, donde además cuando consideramos hemos cubierto la duración, si creemos que va a subir, y además hacemos un poco de cobertura de divisa, ¿vale? Esto es lo del ratio Sharpe, que ya os he hablado antes, y nada, esto muy rápido. Es verdad que hay mucha gente que me dice, ya Pedro, pero bueno, tú tienes un fondo que tiene 10 millones de euros, es decir, yo tengo 100.000 euros, ¿cómo te voy a meter 100.000 euros en un fondo de solo 10 millones si eso ya es un 1% del fondo, ¿sabes? No me parece que vaya a tener suficiente liquidez ni nada de eso. Yo digo, bueno, hay gente que no lo sabe, ¿no? Nosotros hay veces que como asesores consideramos que la gente sabe cosas que igual no conoce, ¿vale? La liquidez de un fondo se crea y se destruye conforme van entrando y saliendo partícipes, es decir, se crean participaciones cuando la gente aporta y si la gente saca dinero se destruyen participaciones, es decir, la liquidez no aumenta ni se reduce por estos 100.000 euros de un fondo. Pero yo lo que sí le digo es que además de que compramos emisiones que tienen muchísimo volumen, tenemos emisiones en cartera que tienen volúmenes de 2.000 millones o más, si nosotros tuviéramos unas entradas de 50 veces lo que tenemos en patrimonio y elevásemos el fondo a 200 o a 300 millones, no tendríamos ningún problema porque podríamos comprar, en vez de 100.000 o 200.000 euros que compramos ahora de las emisiones, podríamos comprar 1 millón o 2 millones de euros porque son emisiones muy grandes lo que nosotros compramos en mercado. Y lo siempre, muy importante, aunque no hay importe mínimo, porque este fondo se puede contratar en Renta 4 o en Inversis y en plataformas desde 10 euros. Yo aquí he puesto el ejemplo con 100.000 euros, pero no penséis que es porque hay que invertir 100.000 euros, que en alguna conferencia me lo han preguntado, si el mínimo eran 100.000 euros. No, solamente es un ejemplo. Y aquí lo que os he querido poner es cómo tenemos distribuida la cartera y entonces para que el cliente entienda que aunque él deposite 100.000 euros, por ejemplo, en el Atlántida Renta Fija Mixta y él vea una línea y sea 100.000 euros en el renta fija mixta, realmente su cartera está, como tenemos un 7,74% de liquidez, es como si tuviera 7.000 euros en liquidez. Como tenemos 18% en fondos, distribuido entre corporativos restos y tal, es como si tuviera 2.000 euros en una línea, 5.000 euros en una línea, es decir, que tendríais una diversificación muy elevada en muchos activos. En la actualidad tenemos más de 30 bonos, bueno, ahí pone 20, pero son más de 30 bonos, pagarés, fondos, etc. ¿Vale? Y esto es también porque muchas veces la gente me pregunta, ya Pedro, pero ahora cómo es el momento, porque ahora con los aranceles, ahora con Trump, no lo vemos claro. Bueno, yo llevo 20 años
gestionando activos de renta fija, 12 años asesorando en Didendum y yo no he tenido ningún default en ninguno de los bonos que yo haya asesorado hasta la fecha. Y aunque a la gente le gusta mucho el chascarrillo ese, la renta fija ni es renta ni es fija, pues la renta fija es renta y es fija. Es decir, si tú compras una TIR a un plazo, es que a ese plazo vas a tener la rentabilidad que has comprado, punto. Para explicaros lo fácil, si tú compras un bono cupón cero, para no liarlos con el cupón, de 80 y te quedan 2 años, eso quiere decir que tienes una TIR de un 10%. Lo que no quiere decir es que vayas a obtener 10 este año y 10 el año que viene. Puede que este año los tipos suban y tú solamente pues, te vaya el bono de 80 a 82. Pero entonces el año que viene vas a obtener 18. Es decir, en renta fija no hay otras opciones. Bueno, puede haber otras opciones de reestructuraciones y tal, y acuerdos, pero si no, si la compañía no hace default, a ti te lo tiene que pagar. Es decir, de 80, pues te tiene que devolver 100 a vencimiento. Entonces, nosotros lo que hacemos es que cogemos toda la cartera que tenemos de renta fija y con bonos a vencimiento definido, sacamos la rentabilidad que tenemos esperada y con el porcentaje que tenemos. Es decir, entre 2 y 2,5 de vida media que tenemos en los activos, tenemos una rentabilidad del 17,61. Eso quiere decir que nosotros vamos a obtener un 5,84% anual. Como tenemos ahora mismo un 85% de peso en renta fija, quiere decir que vamos a obtener un 15,70 y quiere decir un 5,21% anualizado. Luego, con ese otro 10, 15, 20% que invertimos en renta variable pues, y derivados, la idea es meterle un plus. Hay años como este que igual, en vez de hacernos +1, nos hace -1, pero es un poco lo que hacemos, ¿vale? Simplemente eso, deciros que si queréis una optimización de rentabilidad-riesgo con potencial de crecimiento a largo plazo, con una gestión activa y que tengamos flexibilidad en la selección de activos, pues entonces sería nuestro fondo, pero no sería vuestro fondo si vosotros lo que queréis es solamente direccionalidad, tener betas más altas, hacer una maximización de la rentabilidad o como hoy en día está muy en auge, pues el tema de la gestión pasiva y comprar indexados de MyInvestor, ¿no? Que está muy de moda, o de Indexa o de cualquier otra plataforma. Pues bueno, si ese es vuestro asesoramiento y a largo plazo siempre se gana, pues oye, genial, es vuestra forma de comprar cosas, pero no es, digamos, lo que nosotros hacemos, ¿vale? Simplemente aquí os dejo mi contacto, por si alguien lo quiere. Bueno, os lo he puesto en el QR de LinkedIn por si tenéis algún interés. Y no sé si me estoy pasando de tiempo porque no... Pero te escuchamos encantados, Pedro. Bueno, justo Está bien, 30. Está bien. Perdonad, porque es que no tenía el medidor del tiempo y estaba un poquito nervioso porque, como veis, tiendo a hablar un poco demasiado, ¿no? Un aplauso, por favor. Porque, me refiero,